Bienvenidos a su noticiero ABC. El día de hoy estudiaremos una gran problemática que existe en Latinoamérica, lo que son las cárceles. Para eso tenemos unos invitados muy especiales: Margaret Thatcher, San Agustín, Sócrates y Friedrich Nietzsche desde el otro lado del mundo. Para entrar un poco más en contexto, la mala salvatrucha comenzó por la migración de los salvadoreños a Estados Unidos. Se presume que comenzó por el maltrato y la discriminación que existía hacia los salvadoreños por parte de los mexicanos, argentinos, afrodescendientes y estadounidenses. Así, un grupo de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se crearon esta pandilla, una de las más violentas del mundo. Tienen rivalidades con otras pandillas como la Barrio 18, Mafia Mexicana, el Latin Kings, la Rayada Gloriosa y los Bloods. Por su parte, el FBI y la DEA han llevado en varias ocasiones acciones para detener este grupo organizado, llegando a deportar muchos de sus miembros. Para entrar en materia, empezaremos con los puntos de vista de cada uno de nuestros invitados. Empezaremos contigo, Margaret. ¿Qué opinas tú al respecto de las cárceles en Latinoamérica? Bueno, para mí la problemática es evidente, que lo que tenemos es un intento de sustituir la ley de la mafia por la ley del derecho. Los pandilleros son los que actualmente mandan en las cárceles, tienen el poder y eso es evidente. La presencia de una autoridad sobre los mismos se carece de ella. 400.000 armas se encuentran actualmente en manos de civiles, que son de hecho provenientes de los militares, las personas de seguridad y los mismos policías. España se encuentra en un estado de guerra actualmente. Hay más de 4.500 homicidios anuales. La cárcel es una prolongación de la calle. Se hacen negocios de todo tipo. Los maras en prisión siguen viviendo de la extorsión y del tráfico de armas que los miembros de afuera mantienen. Es decir, para ellos la cárcel se volvió su casa. La cárcel es la mejor radiografía que puede tener un país. Allí se evidencia hacinamiento, multiplican por 5 la capacidad de la cárcel, maltrato y condiciones inhumanas. Se evidencian jóvenes reclutados entre los 12 y 30 años. Todos en su momento han tenido que aguantar 18 segundos de golpes o adentrarse en un barrio de una pandilla rival y matar a uno de sus miembros, pues es así como se bautizan para el ingreso a la pandilla. La pandilla es para ellos como su familia, involucrándose en grupos familiares, padres e hijos, contagiando así a varias generaciones. Esto me parece que, pues, entrando en contexto, es una problemática que debemos darle fin, de alguna manera. Me parece perfecto. Para seguir, vamos contigo, San Agustín. Bueno, buenas noches. Para mí el problema de los maras es la ausencia de Dios en sus vidas. Los jóvenes maras están provocando violencia, desintegración familiar, pobreza, inseguridad y el deterioro de las relaciones sociales entre los jóvenes salvadoreños. Los problemas morales, sociales, familiares y personales a los que se enfrentan los maras son producto de dejar a un lado a Dios y de entender que Dios, por esencia, abarca todo, transforma la realidad actual, nada falta, es infinito, es eterno y es la perfección absoluta, lo que lograremos mirar que estos jóvenes en esa ausencia han perdido la fe en ellos mismos y en el Creador. Muchísimas gracias, San Agustín. Bueno, buenas noches. Para mí el problema de los maras es la ausencia de Dios en sus vidas. Los jóvenes maras están provocando violencia, desintegración familiar, pobreza, inseguridad y el deterioro de las relaciones sociales entre los jóvenes salvadoreños. Los problemas morales, sociales, familiares y personales a los que se enfrentan los maras son producto de dejar a un lado a Dios y de entender que Dios, por esencia, abarca todo,
transforma la realidad actual. Nada falta, es infinito, es eterno y es la perfección absoluta. Lo que lograremos mirar que estos jóvenes en esa ausencia han perdido la fe en ellos mismos y en el Creador. Muchísimas gracias, San Agustín. Continuaremos contigo, Sócrates. Cuéntanos, pues, tu punto de vista al respecto. ¿Qué les puedo decir? Pues concuerdo con lo que dice San Agustín. Creo que hay una carencia de valores, afecta la felicidad de esa pobre población y creo que debemos llevar las preguntas, las interrogantes necesarias para que estas personas lleguen a su ser. Considero que hace falta una sociedad un poco más justa y que aprendamos de la ética y de los valores. Muchísimas gracias por tu punto de vista. Continuaremos con Nietzsche. Bueno, pues estamos hablando de una sociedad marginada, en donde la carencia de ciertas oportunidades hacen que la incorporación a esta clase de grupos se haga masivamente. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la religión. Ellos tratan de trascender por medio de sus actuaciones y los valores de la misma pandilla. Ellos son una familia en donde no reconocen la religión, donde no tienen valores. Lo único que lo hace prevalecer a ellos es el actuar propio. Listo, muchísimas gracias, Nietzsche. Pero espérame, Bueno, usted como presentador y líder, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál es su problema? Bueno, desde mi punto de vista pienso que los maras indudablemente han sido un gran problema para El Salvador desde hace muchísimo tiempo, para el gobierno, ya que ha sido muy difícil darle solución a este gran problema porque ellos siempre van en contra de las leyes, siempre hacen lo que quieren y a ellos no les va a importar hacer lo que sea para seguir con su, por decirlo así, mandato. Esto es una situación bastante compleja para el gobierno, ya que dentro de estas cárceles ellos más que todo no lo toman como hacinamiento o ¿cómo lo digo? Como una manera de castigo, sino ellos ya, como lo decía Margaret, lo están tomando como una manera de su propio hogar o sus propias leyes. Entonces ellos quieren es vivir así y no les importa ni les va a importar hacer lo que tengan que hacer con el fin de seguir liderando esto. Listo, vamos a empezar con tus propuestas para generarle una solución a estas cárceles de El Salvador. Bueno, en mi opinión, estas personas no deberíamos generar más inversión para ellas, puesto que han generado mucho daño, 4.500 homicidios anuales en promedio. Estas personas que se expresan a través de lenguaje de señas, atrayendo malas costumbres a sus hijos y a sus generaciones futuras. También se tatúan de acuerdo a cada homicidio que realizan, o se tatúan los nombres de sus líderes. ¿Qué pensamiento pueden tener ellos respecto a estos temas, haciendo este tipo de cosas o teniendo esta cultura? La inversión no es viable para ellos. Lo único que vería positivo para beneficio de ellos, por así decirlo, es generar una cárcel donde podamos escoger a los pandilleros que realmente quieran un cambio, por el cual la sociedad los haya llevado a cometer algún crimen o para defenderse a sí mismos. Pero para mí la solución sería la pena de muerte. Margaret, disculpa que intervenga, pero los programas que se deberían invertir es en reinserción, un voluntariado donde se acompañe al preso, a estos jóvenes y a sus familias. Eso ya se ha hecho. No se ha hecho de la mejor forma. Deberíamos motivarlos para que ellos cambien,
para que miren un futuro, todo cimentado en los valores cristianos, en el poder de Cristo, en un encuentro Ellos personal lo con único Él. que creen en su cultura, en sus tatuajes, en sus símbolos. Eso es lo Ellos que tú creen en haces. la ideología. Si tú interrumpes ahí. Bueno, no entremos en más polémicas, quiero escuchar otras opiniones. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta de que esta es una cultura donde funciona y se deja regir por la ideología, repito, no por la religión, de resocialización inmediata. Esto es de incorporar nuevas prácticas para que se genere una sociedad diferente, de principios, de ser, que se fortalezca el actuar de las personas. No de religiones ni nada de esas cosas, en programas, más bien en darles otras oportunidades de vida a estas personas. ¿Oportunidades como cuáles? Darles una vida digna, darles más apoyo estatal, entre otras cosas que fortalezcan un mejor vivir, un mejor porvenir para ellos. Pero ¿cómo puedes garantizar esa vida digna si ellos mismos no se sienten dignos en la sociedad, si no han encontrado esa sanidad interior? Claro, porque son marginados, no son personas que se tienen en cuenta en la sociedad, son personas rechazadas, Pero que no quieren cambiar. personas que vienen siendo maltratadas, que no encuentran otro sentido, Quieren cambiar. personas que vienen siendo maltratadas, que no encuentran otro sentido a la vida, sino en actuar, en hacerse valer por sus leyes. La única opción sería una resocialización ideológica y incorporar nuevos modelos penitenciarios, como prisiones sin celdas, donde ellos se sientan más a gusto y cambien su manera de pensar. Bueno, yo desde mi punto de vista estoy en total desacuerdo contigo, Margaret, ya que iría totalmente en contra de mis principios seleccionar a los presos y mucho más importante este aspecto de la pena de muerte. Yo me he caracterizado por ser un gran líder, un líder que defiende los derechos humanos. Pienso que todos merecemos una oportunidad digna, nos merecemos un buen cambio, que si la hemos embarrado somos seres humanos y tenemos derecho a participar en un cambio, ya sea, puede ser generando espacios de reflexión y perdón, encontrando un líder dentro de esta organización que impacte de gran manera para que todos se motiven a cambiar y también generarle una inversión. Ellos no quieren cambiar. Ya se ha evidenciado eso. Ellos no quieren un cambio. Bueno, pero inevitablemente, así no quieran cambiar, la solución no va a ser la pena de muerte, ni mucho menos seleccionar a los que sí quieran y a los que no. Hay que buscar un gran líder que nos ayude a cambiar esto. También generar una Necesitan inversión. otras propuestas porque la pandilla para ellos es un estilo de vida. Sí, ¿Y qué pero- propuestas? Sí, claro, Nietzsche. ¿Qué propuestas entonces tiene? Como la que ya se les había expresado, resocialización desde el punto de vista ideológico, prisiones donde ellos se sientan más a gusto, donde no se sientan encerrados, no se sientan marginados. Pero esto generaría una inversión, puesto que las Sí, claro. cárceles ya no caben más presos ni más pandillas respecto Pues a eso. para eso están los recursos del Estado. Pero no deberíamos invertir más en ellos. ¿Para qué gastar más plata? Deberíamos generar una inversión por parte del gobierno para la infraestructura de una cárcel nueva o remodelar la que ya existe. Hacerles más casas. Hacer un Yo hogar apoyo para ellos. a que se les haga una adecuación donde ellos tengan un espacio igual, que donde puedan ellos estar en paz con ellos mismos. Bueno, Realmente estoy aterrado escuchándolos a ustedes decir esas propuestas, sobre todo la de Margaret.
No es posible querer matar a las personas sabiendo que una sociedad no se puede mantener matando a unos y a otros. El Dios supremo, por supuesto que sí, la felicidad, pero no lo es todo. Y mucho menos un adoctrinamiento. Creo que eso es lo de menos porque ya tenemos un adoctrinamiento con la pandilla. Creo que lo que le hace falta a estas personas es un poco más de educación, ver la filosofía y reflexionar. Es el conocimiento el que nos va a llevar a tener una mejor sociedad y me parece que lo ideal es convertir las cárceles en un centro de educación. Quizás en unas universidades va a requerir recursos, pero pues para eso está la sociedad. Listo, muchísimas gracias. Listo, Sócrates. Ahora cuéntanos cuál sería tu mejor y tu peor escenario. Bueno, mi mejor escenario claramente sería una sociedad que pudiera satisfacer las necesidades de cada persona y sobre todo estos individuos que no han podido reflexionar y ser conscientes de sus actos, son ignorantes, como bien lo dicen los compañeros, pero el mejor escenario sería una educación, de pronto que las cárceles ya no fueran un recinto de solamente opresión, sino que fuera para instruir y ser por medio de la filosofía y el conocimiento, llegar a ese ser virtuoso que creo que todos debemos ser. Claramente también el peor escenario para mí sería el que plantea Margaret, ya por obvias razones, porque es una imposición de ideales y es seguir en la ignorancia de que las personas tienen que ser por castigos. Entonces considero que podría ser el peor escenario. Listo, muy bien. Federich, cuéntanos cuál sería tu opinión al respecto del peor y el mejor escenario. Bueno, desde mi punto de vista, el mejor escenario sería la resocialización desde el punto de vista del ser, en donde trabajaríamos la ideología. Y el peor escenario, desde cierto modo, que no comprendo, sería lo de la religión, acercarse a Dios, a un Dios que llama, entre comillas, sabiendo que todo se puede hacer desde el querer, desde el ser, para poder hacer. Ese sería mi punto de vista frente a los escenarios. Listo, mi opinión desde lo más profundo que a mí me apasiona y defender los derechos de los humanos es el mejor escenario sería encontrarle una solución que les convenga a todos los reclusos sin hacerles ningún tipo de daño. Debemos adentrarnos y saber cuáles son sus motivos para seguir haciendo el mal, estudiarlos, analizarlos bien y buscar una estrategia que sea atractiva para todos. Bueno, como no logramos llegar a ninguna conclusión ni estar de acuerdo, sugiero que lo hagamos a través de la democracia. No sé si estén de acuerdo con que votemos. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo y hagámoslo por votación, es lo Entonces, mejor. cada uno La equidad. ponga en un papel la propuesta por la que desea que nos vamos. Por favor, Pongamos la votación aquí. para los hacer votos los las- ponemos por favor acá dentro para escoger cuál sería la mejor. Nuestro compañero Nietzsche nos podría decir cuál es la propuesta, por cuál vota. Resocialización. Resocialización, listo. Entonces tenemos, por favor, San Agustín, lo escribes en el tablero, un voto a favor de resocialización. Listo. Seguimos con educación, otro voto para educación. Programa de reinserción. Resocialización. Y por último, infraestructura. Lo que quiere decir que nuestra idea
o lo que vamos a llevar a cabo es Propuesta. la propuesta de resocialización. Ok. Bueno, yo quisiera que evaluáramos qué fuerzas motivadoras podría tener la resocialización. ¿Qué opina Mandela respecto a esto? ¿Qué nos puede traer de manera motivadora para los pandilleros la resocialización? ¿Y qué a nivel de oposición? No sé. En mi concepto, voy a dar mi opinión, aunque ya saben, no estoy, pues digamos que 100% de acuerdo con estas propuestas. Podría ser que sus familias los motiven a que hagan un cambio real de todo este tema que han vivido socialmente y puedan tener un sustento una vez salgan de la cárcel, y como fuerzas opositoras podría percibir como un tema en una zona de confort por la cultura en la que nacieron, o fortalecimiento de la pandilla también por el aprendizaje adquirido en este convenio, en esta propuesta de resocialización. Bueno, no estuve de acuerdo con la idea dada por Nish, porque puede que no haya un acompañamiento en la resocialización y no tengo una fuerza opositora, no tendría claridad de cuál es la ideología con la que estos muchachos llegarían nuevamente a la sociedad. Por otro lado, la fuerza motivadora que me dan esos programas de resocialización está involucrada la relación con Dios principalmente, la familia y el deseo de cambiar su realidad actual. Por último, quedo conforme con la votación que se realizó. Sin embargo, pues el tema, como lo dice San Agustín, creo que es fundamental que Dios esté en la sociedad, y me parece motivador que esté involucrado la cultura y la educación en la reinserción. Claro que sí, también estoy totalmente de acuerdo, y me satisface un poco la propuesta que vamos a llevar a cabo, ya que pues no vamos a atentar contra los derechos de cada uno de los reclusos, sino vamos a brindarles una mano para que en igualdad de condiciones puedan salir adelante. Muchas gracias. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por venir, Margaret, muchísimas gracias por venir, San Agustín, Sócrates, a nuestro periodista del otro lado del mundo, muchísimas gracias por venir. Es un placer para nosotros siempre tenerlos en el noticiero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
de El Salvador? Bueno, en mi opinión, estas personas no deberíamos generar más inversión para ellas, puesto que han generado mucho daño, 4.500 homicidios anuales en promedio. Estas personas que se expresan a través de lenguaje de señas, atrayendo malas costumbres a sus hijos y a sus generaciones futuras. También se tatúan de acuerdo a cada homicidio que realizan, o se tatúan los nombres de sus líderes. ¿Qué pensamiento pueden tener ellos respecto a estos temas, haciendo este tipo de cosas o teniendo esta cultura? La inversión no es viable para ellos. Lo único que vería positivo para beneficio de ellos, por así decirlo, es generar una cárcel donde podamos escoger a los pandilleros que realmente quieran un cambio, por el cual la sociedad los haya llevado a cometer algún crimen. Dar tu opinión de Habla apenas termine de hablar, Mafe. Así no lo escuche usted a su punto de vista, ¿listo? Dale, Mafe. Bueno, no entremos en más polémicas, quiero escuchar otras opiniones. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta de que esta es una cultura donde funciona y se deja regir por la ideología, repito, no por la religión en forma de resocialización inmediata. Esto es de incorporar nuevas prácticas para que se genere una sociedad diferente, de principios, de ser, que se fortalezca el actuar de las personas. No de religiones ni nada de esas cosas, ni en programas, más bien en darles otras oportunidades de vida a estas personas. ¿Oportunidades como cuáles? Darles una vida digna, darles más apoyo estatal, entre otras cosas que fortalezcan un mejor vivir, un mejor porvenir para ellos. Pero ¿cómo puedes garantizar esa vida digna si ellos mismos no se sienten dignos en la sociedad, si no han encontrado esa sanidad interior? Claro, porque son marginados, no son personas que se tienen en cuenta en la sociedad, son personas rechazadas. Ahí tú hablas, Ali. Dices, Listo. de buena nota. Espérate, no sé qué iba a decir ya. Estoy aterrada. Sí, aterrado. Sí, pero no me acuerdo por qué. Por la que no Por la la educación. educación. Estoy aterrado. Otra suposición de que está mal, estoy hablando. Listo. Realmente estoy aterrado escuchándolos a ustedes decir esas propuestas, sobre todo la de Margaret. No es posible querer matar a las personas sabiendo que una sociedad no se puede mantener matando a unos y a otros. El Dios Supremo, por supuesto que sí, la felicidad, pero no lo es todo. Y mucho menos un adoctrinamiento. Creo que eso es lo de menos porque ya tenemos un adoctrinamiento con la pandilla. Creo que lo que le hace falta a estas personas es un poco más de educación, ver la filosofía y reflexionar. Es el conocimiento el que nos va a llevar a tener una mejor sociedad y me parece que lo ideal es convertir las cárceles en un centro de educación. Quizás en unas universidades va a requerir recursos, pero pues para eso está la sociedad. Listo, muchísimas gracias. Continuaremos con lo que van a ser o vienen siendo el peor y el mejor escenario. Bueno, ¿sí? ¿Sigue eso? ¿Sí sigue eso? ¿Pero cuánto llevan? Yo creo que... Sí. F le va a preguntar otra vez a Alison, bueno. ¿Otra vez voy a hablar yo? Claro, ¿no quedó? ¿Cómo así que no quedó? Pues sí quedó, pero igual se cayó. No, marica, ya que sigo hablando F, yo no voy a volver a hablar. Ya pregúntele a F que hable ya. Federich, cuéntanos cuál sería tu opinión al respecto del peor y el mejor escenario. Bueno, desde mi punto de vista, el mejor escenario sería la resocialización desde el punto de vista del ser, en donde trabajaríamos la ideología. Y el peor escenario, desde cierto modo, que no comprendo, sería
lo de la religión, acercarse a Dios, a un Dios que llama, entre comillas, sabiendo que todo se puede hacer desde el querer, desde el ser, para poder hacer. Ese sería mi punto de vista frente a los escenarios. Listo, mi opinión desde lo más profundo que a mí me apasiona y defender los derechos de los humanos es el mejor escenario sería encontrarle una solución que les convenga a todos los reclusos sin hacerles ningún tipo de daño. Debemos adentrarnos y saber cuáles son sus motivos para seguir haciendo el mal, estudiarlos, analizarlos bien y buscar una estrategia que sea atractiva para todos